Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre estos intentos de censura que están tratando de aprobar o de normalizar, ¿no? Los demócratas, y para ello, como les había comentado, he invitado a Franklin Camargo. Él es panelista de Univisión, es politólogo, parte, bueno, en Univisión del programa Línea de Fuego y además gran amigo personal. Bienvenido, Franklin, ¿cómo estás? Gracias, Esteban, un placer estar contigo y así es, somos grandes amigos, que la gente lo sepa. Que la gente lo sepa, porque sí, hay gente por ahí que como que no entiende a veces ciertas cosas, pero bueno, allá ellos. Yo quería conversar contigo y lo dije en el primer segmento. Bueno, primero que nada, perdón porque me acabo de enterar que tengo como 2 años sin invitarte, imagínate tú. Muy amigos, nos No vemos voy a, siempre. no voy a aceptar tus disculpas a menos que me empieces a invitar más seguido. Te perdono en Prometido. la próxima si no han pasado 2 años. Si no han pasado 2 años, prometido, prometido. Pero bueno, como había dicho, quería conversar esto contigo porque justamente yo creo que cumples con 2 características, Franklin, que te dan autoridad, ¿no? Para hablar de esto. Uno, que al igual que yo, trabajas en los medios de comunicación tradicionales y alternativos y te la pasas en esto. Y dos, que tú vienes del mismo país que yo, Venezuela, en donde evidentemente el tema de la censura fue uno de los grandes pilares, ¿no? Que derrumbó la tiranía de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro para poder ellos controlar la narrativa. Quiero que comencemos por allí. ¿Qué tú piensas de estas declaraciones que hemos visto de líderes como Hillary Clinton, Kamala Harris, Tim Walz, John Kerry, que lo voy a poner en pantalla, en donde justamente hablan de censura porque hay que luchar en contra de la desinformación? Ese es el disfraz. ¿Tú qué crees? Bueno, primero que no son declaraciones simplemente accidentales, ni es una mera coincidencia. Yo partiría de ahí. John Kerry, ¿ok? Con todo lo que representa él en el Partido Demócrata, fue candidato presidencial, si mal no recuerdo, en el año 2004, correcto, porque en el año 2000 fue Al Gore. Fue el último candidato presidencial demócrata, por cierto, dato interesante, en perder el voto popular. Posteriormente hemos visto victorias demócratas y el único año en donde no ganó un demócrata, Donald Trump no obtuvo el voto popular con Hillary Clinton. Correcto. También está el caso de Tim Walz, actual candidato a la vicepresidencia. Tuvo unas declaraciones similares donde él decía, la libertad de expresión no está para proteger la desinformación, ni el hate speech, el discurso de odio. Kamala Harris ha tenido declaraciones similares. En Brasil, Lula ha prohibido X. En el Reino Unido están encarcelando personas por publicar un meme inapropiado, un chiste racista. Así que lo que estamos observando es que el progresismo, la izquierda en Occidente, e incluso las democracias históricamente, democracias liberales, o como se le pudiese llamar, catalogar de esa forma, como pudiese ser en parte de Europa y Estados Unidos, hay un movimiento político que la libertad de expresión le resulta incómoda. Algo que a mí me gusta de la declaración de John Kerry es que él precisamente dice que la libertad de expresión, la primera enmienda, es un obstáculo para luchar contra la desinformación. Y yo digo algo, tiene toda la razón, al menos es honesto, al menos es probablemente en esto consistente, como te gusta a ti, La palabra. como te gusta a ti decir tu palabra favorita, consistencia, porque tiene toda la razón. La primera enmienda es el mayor obstáculo que tiene en Estados Unidos la izquierda para intentar de censurar el discurso. Y el tema de la desinformación principalmente es algo importante, porque es parte también de una base, de una estrategia política. Ellos dicen, ¿sabes qué? Si le decimos a las personas que las redes sociales son un peligro porque cualquier persona tiene acceso y tiene voz y tiene difusión, y efectivamente la desinformación tiene sus riesgos, si nosotros les decimos que hay que regular el discurso y el mensaje en búsqueda precisamente de que predomine la verdad, pues muchas personas estarán de acuerdo y efectivamente muchas personas lamentablemente hoy están de acuerdo. Y porque eso es peligrosísimo, ya para terminar mi primera intervención sin extenderme demasiado, porque el gobierno no ha de ser nunca de ninguna forma la institución que determine lo que es información o desinformación. ¿Por qué? Por un ejemplo muy sencillo. Y yo siempre en este tema hago la misma pregunta y ya la he hecho varias veces, algunos la conocerán.
¿Confiarías en tu peor enemigo político, sea quien sea? Si me está viendo actualmente un demócrata fanático de Joe Biden, imagínate Donald Trump. ¿Confiarías en ese enemigo político, en ese adversario, para que te diga lo que es información o desinformación? Ellos inmediatamente dirían, no, no confiaría en ellos. Pues entonces no le es el poder al Estado de determinar lo que es información o desinformación. En Estados Unidos la libertad de expresión lo protege absolutamente todo, excepto dos cosas. Uno, la difamación. Y ganar un caso de difamación es de las cosas más difíciles que hay en la vida. Complicadísimo. Prácticamente imposible. Y lo otro es la incitación. Que yo hoy le diga a Esteban, por favor, ve y comete este crimen. Hazlo. Te dirijo, no solamente te incentivo, te dirijo, te conduzco y tú lo haces. Son las únicas dos cosas. La desinformación está protegido. El estar equivocado está protegido. El discurso de odio. El discurso de odio, que además, ¿qué definición sería? Porque que a mí, por ejemplo, me digan el socialismo funciona. Oye, eso es un discurso de odio para mí, lo detesto. Claro, claro. Y para un socialista, discurso de odio, o para un progresista, es que yo diga que el género o el sexo está determinado desde el nacimiento. Y si usted es XX o XY, usted ya tiene un sexo. Esa persona se ofendería y diría que es discurso de odio. Así que sí, protege el discurso de odio, protege herir en los sentimientos de los demás, protege la controversia, protege las teorías de conspiración, lo protege todo. ¿Tiene sus riesgos? Sí, probablemente. La libertad es responsabilidad. Claro, pero no hay mayor riesgo que darle poder al Estado, que darle poder al gobierno. Si usted quiere combatir la desinformación, hágalo con ideas, hágalo con razonamiento, presente las evidencias, debata. No llame a Papa Estado para que por favor censure a las opiniones que a ustedes no les gustan. Pero fíjate algo, allí yo podría decir un poco para hacer, como tú siempre también dices, que me encanta recalcar, el abogado del diablo, ¿no? Tú te ríes cada vez que yo utilizo esa frase. Justamente con el tema de la desinformación, Franklin, tú puedes llevar a la gente a que se crea cuestiones, bueno, que evidentemente son mentiras, y en base a esas mentiras tomen decisiones erradas. Por ejemplo, hasta los momentos, y digo hasta los momentos porque yo no me trago las narrativas oficiales, pero hasta los momentos está el temita este que han venido tocando, que lo inició J.D. Vance, de que se estaban comiendo los perros y los gatos en Ohio, y eso generó una ola de gente que están teniendo, bueno, unos mensajes bastante fuertes en contra de un sector, específicamente en este caso de los migrantes haitianos, que son los que están acusando de ello. Estás afectando la vida directamente de unas personas por una narrativa que en este caso la estás utilizando para la política, ¿no? Por el tema migratorio, que bueno, es eje central de la campaña de Donald Trump. ¿No te parece que hay que evitar justamente que se generen este tipo de acciones negativas que van en contra de un grupo directamente? No, en lo más mínimo. Sí, son efectos nocivos que se pueden generar a través de la libertad de expresión. Por supuesto que sí, pero la forma de refutarlo es precisamente con mayor libertad de expresión, sobre todo por algo. La crítica, de alguna u otra forma, que tú estás planteando a cierto sector del Partido Republicano, que es válida, aunque no hay que comernos la narrativa oficial, el tiempo hablará, pero eso es lo que hoy tenemos y es la información que responsablemente hoy debemos hablar y confirmar. Son personas, son políticos. Entonces a ellos también les quieres dar el poder de controlar la información. Yo soy republicano y yo vi el debate entre J.D. Vance y Tim Walz y prefiero mil veces a J.D. Vance y prefiero a Donald Trump por encima de Kamala Harris. Pero yo no quiero darle el poder a J.D. Vance de controlar lo que es información o desinformación. Ese ejemplo que tú has planteado es precisamente la muestra de que a los políticos no hay que darle poder. Y además vamos a dar la vuelta a la otra cara de la moneda. Porque habrá un demócrata que diga, no, es que los que mienten son los republicanos. En cambio, o incluso si más allá de los partidos, si están esta es la frase preferida de los parásitos estatistas o proestatismo, y es que si las personas adecuadas, si las personas correctas están en las determinadas posiciones, estas ideas sí funcionarían. ¿Quiénes son esas personas? Joe Biden sería la administración Biden. Bueno, la administración Biden ya censuró, presionó a Facebook, presionó a Twitter para eliminar información sobre el COVID. Y mucha de esa información terminó siendo verídica. O, por ejemplo, autoridades del FBI
fueron y le dijeron a los medios de comunicación, a las plataformas digitales, por favor censuren la información relacionada a la portátil de Joe Biden que salió en octubre del año 2020. ¿Por qué? Porque es desinformación rusa. Yo creo que había una estrategia política de por medio, pero vamos a asumir que estaban equivocados. Ups, estaban equivocados. Bueno, precisamente por eso no hay que darle el poder al Estado. Aquellas personas en las cuales tú desconfías porque crees que desinforman o tienen un discurso de odio acalorado que colabora con la polarización, a esas personas son las que tú les quieres dar la posibilidad de censurar el discurso, porque los amantes del Estado, que pueden a veces lamentablemente existir tanto en la izquierda como en la derecha, desafortunadamente, los amantes del Estado son excesivamente cortoplacistas, son excesivamente reduccionistas y ellos parece que les gusta la opresión si viene de determinadas formas o de determinadas personas, pero nunca piensan en ¿qué pasará con esta volatilidad política cuando este poder y control lo tengan otras personas? Porque aun cuando ellos tengan razón y una determinada persona, un individuo en específico, haría las cosas bien en cuanto a el discurso y la regulación, ¿qué pasará cuando esa persona simplemente se le acabe el poder político y haya un cambio, una transición que ocurre en los países libres? Eso desde el punto de vista más pragmático, pero incluso a nivel de principio, de ética, incurriendo más ya en la filosofía, los seres humanos tenemos un derecho a expresarnos libremente sin coerción del gobierno. Si usted cree en la libertad, usted ha de creer en la libertad que por definición es la ausencia de coerción estatal. Por lo tanto, si los individuos hemos de ser libres para pensar, hemos de ser libres para actuar, pero sobre todo hemos de ser libres para comunicar. Si usted quiere combatir el discurso de desinformación, debátalo, presente evidencias y deje simplemente de llorar y pedir a Papa Estado que lo ayude. Fíjate que algo que mencionaste es que hay gente que justamente se traga esta narrativa y no logra ver eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, si yo soy demócrata, lo pongo en condicional porque evidentemente yo no tengo nada que ver con los demócratas ni me da la gana. ¿Seguro? Ajá, 100%, 100%. Más seguro que tú. No lo sé, yo tengo a Reagan aquí. Yo tengo por ahí un libro de Margaret Thatcher, que esa es todavía más dura. Bien. Fíjate que ellos pueden decir, o se la pasan diciendo, es que Donald Trump es una amenaza para la democracia. Donald Trump es la reencarnación de Hitler. Donald Trump es lo peor que le ha pasado básicamente al mundo. Es peor que cualquier tirano que tú hayas visto en época reciente. Y estuvo en el poder. Es decir, tomando un poco lo que tú estás diciendo, le quieres dar tú funciones a un individuo que según tú es la reencarnación de Hitler. Yo no le quiero dar a Hitler o a la reencarnación de Hitler el poder de que me censure. Entonces, ¿cómo tú dices, o por qué, mejor dicho, tú crees que existe ese grueso de la ciudadanía, ¿no?, que no logra asociar una cosa con otra, que creen que siempre va a estar Joe Biden en la Casa Blanca o Kamala Harris o la persona que a ellos les guste que los oprima, y que creen que mañana no va a estar Donald Trump, Glenn Youngkin, DeSantis o el que se te ocurra, que ellos ven, bueno, como lo peor del mundo? ¿Por qué se tragan eso? Porque en su mundo ideal, que es sumamente reduccionista y equivocado, ellos dicen... O sea, la burbujita. En la burbuja en la cual ellos se encuentran, exactamente, están en una burbuja, ellos dicen... La razón por la cual el país está tan polarizado, en donde prácticamente en estos momentos hay un empate técnico en las encuestas, es porque, de acuerdo a palabras de ellos, a Donald Trump se le permite decir las mentiras que dice y una mitad del país se lo está creyendo porque son tontos, de acuerdo a ellos, o no buscan suficiente información o están en un culto, etc. Si nosotros, porque al final todo esto trata de ambición política, si ellos no creyeran que van a obtener mayor capital político, mayor poder, ellos no hicieran nada de esto. Al final esto es la búsqueda del poder y la obtención de poder. Ellos piensan, si controlamos la información, si controlamos el discurso, si controlamos la narrativa, también controlamos la realidad de alguna u otra forma. Si controlamos la realidad, pues siempre vamos a estar en el poder. Y déjame decirte algo. En términos inmediatos y bajo el contexto estadounidense, no es tan así. Pero las dictaduras y las tiranías que han sido las más exitosas, entendiendo como éxito la permanencia por el poder, aunque sea inmoral y terrible, son aquellas que logran controlar la información.
Cuando tú logras controlar lo que las personas dicen, que no solamente dicen lo que tú quieres, sino que incluso tienen miedo de expresar sus ideas, a lo largo de unos años, incluso una generación, ya tienes a toda una sociedad adoctrinada, que no solamente no piensa distinto, no disiente, no está en desacuerdo, sino que ni siquiera se atreve a pensar. Y eso de alguna u otra forma es la mayor garantía que puedes tener para la acumulación de poder. No solamente Maduro en Venezuela. Lula no es una tiranía establecida de años, tiene 2 años en el poder, me atrevería a decir 1 año. Sí, bueno, pero ya había gobernado él y gobernó Dilma Rousseff sí, unos cuantos claro, años. ya había gobernado. El declive institucional ya venía, sí. Hay un declive institucional, está lo de la Corte Suprema, pero fíjate que en este nuevo mandato va con todo y va con todo contra la libertad de expresión. Y esto no ha de sorprendernos en lo más mínimo. Si logras controlar la narrativa, tienes un gran paso para la acumulación de poder. Y no solamente para esclavizar una sociedad, sino para tener una sociedad que te va a dar el látigo y te va a decir, azótame. Es así. Sí, es así. una forma de metáfora, pero una sociedad que se va a esclavizar a sí misma ¿Es así? porque no va a exigir, no se van a exigir a sí mismos la tarea de pensar, de discrepar, de cuestionar. Tenemos un amigo que a ti te encanta la palabra consistencia, nosotros tenemos un amigo y le mandamos un saludo, José Miguel, que le encanta la palabra cuestionar. No va a cuestionar esa sociedad. Es así. Yo de hecho, el gobierno de Brasil yo lo he catalogado como una dictadura judicial, porque eso es básicamente lo que están haciendo. Con Alexandre de Moraes están legalizando, a través del Poder Judicial es que están llevando a cabo este tipo de opresiones. Franklin, yo te voy a ser honesto. A mí cuando viene alguien, incluso si es de mi lado, y compara a los Estados Unidos, a un país de Europa, a Canadá, con Venezuela, yo digo, ya va, bájale 2. Porque no estamos ni cerca y me parece que es hasta ridiculizar. Más o menos lo que hace la izquierda, de que todo es nazi, es ridiculizar, es burlarse de lo que realmente fue el nazismo. No, me parece que es ridiculizar lo que sufre el venezolano. Pero, habiéndote dicho eso, me sorprende que sí hay varias similitudes. Sí, por ejemplo, estamos hablando del discurso de odio. En Venezuela existe la ley antiodio que ahora le cambiaron o la profundizaron con esto de la ley antifascismo, que apunta justamente al tema de la información. Lo que hace Justin Trudeau en Canadá, de que, por ejemplo, Jordan Peterson hizo algo, no me recuerdo qué comentarios hizo, lo obligan a tomar un curso de capacitación y qué sé yo. Lo que están haciendo en Inglaterra, es Inglaterra, no es Nicaragua, es Canadá, no es Cuba, es España, sí. No es Venezuela. Entonces yo a veces digo, a ver, quizás no están exagerando tanto o me equivoco. A ver, depende de qué ejemplo, de qué premisa estamos partiendo. Estados Unidos no es Venezuela. Ok. Eso en primer lugar. Nosotros no tuviésemos la libertad de criticar la administración Biden de la forma y la manera en que lo hacemos si estuviésemos en un contexto como el venezolano. Sin embargo, muchas de las ideas predominantes actualmente dentro de la academia progresista, dentro de los líderes políticos, dentro de los oficiales públicos, son muy similares en cuanto a autoritarismo, en cuanto a violaciones de derechos, en cuanto a violaciones de la libertad de expresión, a lo que se puede ver en Nicaragua o Venezuela. A ver, no sé si tú recordarás, a inicio de la administración Biden, creo que habló quizás a partir de su segundo año, el Departamento de Seguridad Nacional quería crear una administración o una oficina que era el Departamento de Desinformación o algo así, un nombre contra la desinformación, creo que era, sí. Iba a ser una agencia gubernamental pagada con tu dinero y con el mío, Esteban, que pagamos impuestos desafortunadamente, que tenían la única tarea o que iba a tener la única tarea de luchar contra la desinformación. ¿Qué hace el gobierno con recursos nuestros intentando luchar contra la desinformación cuando además la principal fuente de desinformación es el gobierno mismo, son los políticos mismos? ¿Era esto una muestra de autoritarismo? Sí, era un gran inicio. Era venía del gobierno, venía del Estado, una intención de controlar la información, de controlar la narrativa, de tener una declaración oficial sobre lo que es correcto e incorrecto, información o desinformación. Iba a ser construida a través de nuestros impuestos. Afortunadamente, la crítica y el rechazo fue tan grande que la administración Biden dijo, sabes que no vamos a hacerlo, pero no me sorprendería que esto vuelva en cualquier momento, sobre todo con Kamala Harris.
Pero sí, las intenciones están allí. Lo peor de esto es que no necesariamente está haciendo de una manera o una forma tan agresiva a través de un gobierno autoritario en sí mismo, puramente dicho, sino que son ideas que se están volviendo populares dentro de la sociedad y que nacen a partir del adoctrinamiento. Forma parte ya de la ideología de grupos bien movilizados. ¿Y por qué esto lo hace aún más peligroso? Porque las personas no solamente lo terminarán aceptando, sino incluso pidiendo. Hay un gran sector de la sociedad estadounidense y sociedad europea que no está dispuesto a tener discusiones o debates incómodos de acuerdo a sus términos, sino que quiere que los políticos y el gobierno sirva como árbitro, sirva como rector, y eso es lo peor que hay. Así que sí, la decadencia está allí, el peligro sí, el avance del autoritarismo, y lo peor es que es congruente con el deseo de un gran número de personas. A mí cuando yo veo este tipo de iniciativas como esa que acabas de mencionar, que esa es el Ministerio de la Verdad al estilo orwelliano, Sí, ¿no? Totalmente. Aplicado acá en los Estados Unidos. Totalmente. Yo siempre me pregunto ok, vamos a suponer, vámonos a ese mundo en donde las cuestiones sí funcionarían como es, y si hay una batalla en sí, no sé, pones un robot y el robot sí es imparcial y sí combate la desinformación, no es un ser humano. Entonces, vamos a ponernos en esa supuesta utopía, ¿no? De la gente que quiere luchar en contra de la desinformación. ¿Quién es el culpable? Porque, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos mintió con el tema de Irak, estoy hablando del año 2002. Sobre las armas de destrucción. Con las armas de destrucción que había. Entonces, ¿quién sería culpable allí? Porque ahí hubo desinformación para una misión, porque tenían una herida latente, lo que sea, pero hubo desinformación. Si me meto en la pandemia, doctor Fauci, todos los demócratas, todas las redes sociales que censuraron, el tema de la laptop que tú mencionaste, que a varios votantes se les preguntó, o sea, si esto lo hubieses leído, hubiese cambiado el voto, y aparentemente sí. Es decir, que probablemente hubiesen reelecto a Donald Trump. Probablemente, es especulación porque no hay manera, pero de acuerdo a las encuestas, ¿no? Cuando hablaron de ese tema, decían sí, esto pudo haber cambiado el voto, y probablemente entonces estuviésemos en el segundo mandato de Trump y no en el primero de Biden. Entonces yo pregunto ahí, Franklin, ¿quién es el culpable de toda esta desinformación que viene justamente de quienes dicen luchar en contra de ella? Y me sumo a algunas. Cuando, por ejemplo, hablaban de la inflación. En muchas ocasiones Joe Biden ha dicho, es que cuando yo llegué a la Casa Blanca había una inflación altísima, la hemos ido bajando. Los empleos. Los empleos. Kamala Harris en el debate con Donald Trump, obviamente los amiguitos de ella de ABC no le hicieron fact-checking, pero ella dijo, cuando yo llegué a la Casa Blanca teníamos el desempleo más alto desde la Gran Depresión, es decir, desde hace 90 años. Falso. Durante el verano del año 2020 sí hubo una gran alza del desempleo por políticas de muchos estados, en su mayoría demócratas, de lockdowns, de cerrar, de limitaciones, de regulaciones, que hizo que el desempleo aumentara un 14%. Pero la recuperación en el último trimestre de la administración Trump fue tal que cuando Kamala Harris llega a la vicepresidencia y Joe Biden a la Casa Blanca, el desempleo rondaba el 6%. Por ejemplo, en el 2013, durante el segundo mandato de Obama, esas eran más o menos las cifras de desempleo. Así que Kamala Harris miente, Joe Biden miente. Sí, exacto, vamos a meterlos presos. Ya van a sacar esto fuera de contexto. Si nos vamos a las mentiras o a las equivocaciones, como han mentido con el precio de la gasolina, no, el aumento del precio de la gasolina es culpa de Putin. Sí, pero en febrero del año 2022, cuando sucede la avanzada de Putin a las dos regiones de Ucrania, ya los precios de la gasolina habían aumentado más de un 40% con respecto a la administración Trump. Y así te puedo nombrar decenas y decenas de casos. Cuando mienten sobre el Proyecto 2025 los demócratas, ese es el plan de Donald Trump. No, puedes decir que es el plan de Heritage Foundation, puedes decir que tiene sus similitudes, incluso te permito que digas que al final Donald Trump si quiere va a aplicar eso. Ok, pero no digas que es el plan de Trump, porque hablando en términos literales y honestos, no es la plataforma. No es. Léanse la plataforma del GOP, que muchos temas bastante céntrico y tibio, otra palabra que te gusta a ti, y tibio es. Podemos buscar tantos ejemplos. Tim Walz, un mitómano, miente sobre las condiciones de su arresto en 1995. Él dijo, no, yo no estaba borracho. Sí, estaba borracho. Miente sobre su visita a China. Yo estuve en las protestas en Hong Kong en 1989. No estuve. Después dijo, bueno, es que soy un poco cabeza hueca. Mintió sobre su servicio militar, lo buscó embellecer, diciendo que estaba en guerra. No estuvo en guerra. Mintió sobre el tratamiento de fertilidad de la esposa. Y perdón que me estoy poniendo... Que la misma esposa lo salió a desmentir.
Sí, no era IVF, no utilizaron IVF. Entonces, mira, ya en estos 2 minutos te he nombrado, yo creo que fácil, unas 7 mentiras de unas 3 o 4 personas diferentes, políticos, que son gobierno o que aspiran a ser gobierno en el caso de Tim Walz. Bueno, es gobierno, es el gobernador de Minnesota. Minnesota, claro. Entonces, ¿qué? ¿Los metemos presos? ¿Los censurábamos? No, yo soy mejor que ellos. Vamos a debatir, vamos a discutir. Aquí tenemos la verdad. Y vamos a decirles, mira, estás mintiendo por esto, por esto y por esto. Que es al final lo que tú haces todos los días y yo también, desde las plataformas que tenemos como esta o incluso las tradicionales, en el caso tuyo, pues en tu trabajo, en el caso mío como invitado, pero eso es lo que hacemos. Mira, yo ayer, y perdón que me extienda un poco, pero yo ayer debatí con una demócrata y la demócrata, cuando terminamos el primer debate, porque estuvimos en varias sesiones, ella y yo no nos conocíamos, me da la mano y me dice, me gusta debatir contigo, porque no caíste en ataques personales, no te pusiste en esto, o sea, me estabas debatiendo de que no estás de acuerdo con lo que yo propongo, no estás de acuerdo con mis ideas, pero no empezaste a decirme comunista, zurda, socialista, qué sé yo, que ella dice que siempre lo hacen. Claro, viviendo en Florida, entiendo dónde viene y se lo creo. Y yo le dije, es que tú sabes algo, Mili se llama ella, Mili Herrera, que la conocí el día de ayer. La conozco. Sí, yo le dije, tú sabes algo, Mili, cuando nosotros dejemos de debatir acá, las ideas, lo que vienen son las balas. Así como en Venezuela, le dije. Lo que vienen son las balas. Entonces, para evitar eso, precisamente tenemos que seguir debatiendo y no puede haber censura. Porque en el momento que haya censura, como tal, ya sistemática, ¿no? Que ya la ha habido, ya han habido unos indicios, pero en el momento en el que sea, no, mira, vamos a cerrar Contrapoder, vamos a cerrar el otro, despiden al otro porque desinforma. Ahí ya la cuestión se va a poner tensa, que ya probablemente se lleguen a puntos sin retorno. Entonces, eso es bastante peligroso y es justamente lo que tenemos que evitar. En este tema, tú y yo podemos hablar 10 horas seguidas, pero quiero profundizar contigo en otras materias porque creo que es importante, aprovechando que te tengo acá, porque de aquí a 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cuando te vuelva a invitar. Si es en 2 años, no te hablo. No vengo. Bueno, que justamente el día martes hubo un debate entre los candidatos a vicepresidente, J.D. Vance por el Partido Republicano y Tim Walz por el Partido Demócrata, y me gustaría saber tus impresiones de lo que fue el debate, de la altura a la que estuvo. He escuchado muchos halagos, yo me he sumado a esos halagos porque me parece que fue un debate bastante sustancioso, pero en términos generales, ¿qué te pareció el debate, los moderadores, los candidatos? Fue un debate muy bueno, de mucho contenido, de políticas públicas. Había una clara discrepancia y diferencia en la mayoría de los temas en cuanto a las causas de los problemas actuales y también algunas de las soluciones, aunque había punto de encuentro en otros temas que, por cierto, yo discrepaba con ambos candidatos, como el tema de los aranceles. Mucho estatismo. Yo creo que si una elección nos deja es que, al menos en esta elección, no hay una verdadera alternativa, o no como nosotros nos gustaría verla, de gobierno limitado. Sí, Javier Milei. No hay Javier Milei, desafortunadamente. Ojalá tengamos una alternativa similar pronto. Pero en términos generales, J.D. Vance ganó el debate. Y lo digo de verdad. Ustedes pueden no creerme a mí porque claramente soy republicano. Pero a ver, la encuesta de CNN, que sondeó precisamente a los televidentes, que suele tener una audiencia mucho más demócrata, le dio una ventaja a J.D. Vance del 51%. Es casi un empate, sí, pero en una audiencia que suele ser mucho más demócrata. Exacto. CBS News hizo lo propio. El Washington Post tuvo un grupo de votantes indecisos y la mayoría cree que ganó J.D. Vance. La revista Time dijo J.D. Vance dominó a Tim Walz. El New York Times incluso también alabaron a J.D. Vance. ¿Y por qué sucedió esto? J.D. Vance llega a este debate como un vicepresidente, un candidato a la vicepresidencia impopular, de acuerdo a encuestas. Lo veían como una persona un poco amargada, rara. Radical, incluso millonario, con poca conexión con la clase trabajadora, contrario a Tim Walz. Y lo que ayer vimos fue una persona profundamente preparada, con un gran manejo de los diferentes temas, inteligente, elocuente, pero con un lenguaje corporal que decía mucho. Incluso Político, que es un medio liberal, hace un análisis al respecto muy interesante sobre algunas de las posturas que tenía, que mostraba seguridad. Manejó muy bien los temas y por eso se termina llevando el debate. Tim Walz empieza muy mal. Sí. Empieza con dudas, titubeos, balbuceos incluso de alguna forma, expresiones faciales un poco perdidas. Se va recuperando en la segunda mitad e incluso me atrevería a decir que termina bastante bien. Si te gustan los números o las calificaciones, yo le daría a J.D. Vance un 8.5, lo cual es muy bueno. Hay personas que dicen, ¿por qué no le vas a dar 10? Yo no le doy 10 a nada.
Me consta. Me consta. Y a Tim Walz le doy un 6. Lo hubiese desaprobado totalmente si mantenía las formas y la manera del inicio, pero terminó bien, se recuperó. En términos generales, J.D. Vance fue el ganador y Tim Walz fue mejor que Kamala Harris, sin ninguna duda. ¿Tú crees que este debate tenga algún impacto real en estas venideras elecciones? Ninguno. Existen dos grupos de personas. Los votantes indecisos, que son los que van a definir esta elección, que está tan reñida. Que las definen todas. Que las definen todas, exactamente, pero especialmente esta por lo reñido también. Sí. Porque hay un grupo, porque el grupo además de votantes indecisos es muy pequeño en esta elección, particularmente. Sí. Entonces, existen dos grupos de personas: los votantes indecisos y las personas que se sientan a ver este debate de vicepresidentes durante 2 horas. Esas personas no son las mismas. En su mayoría. Claro, yo te puedo citar precisamente el estudio o la encuesta del Washington Post, que reunió un grupo de votantes indecisos y les preguntó quién ganó. La mayoría cree J.D. Vance, pero en términos generales, la verdad no creo que se mueva mucho la aguja. Históricamente, no ha tenido ningún efecto el debate de candidatos de vicepresidentes. Y por cierto, para quien además, porque acabo de recordar algo, dude quizá de la encuesta de CNN, tan solo le dio un 51% a J.D. Vance. Si uno considera los últimos 6 debates de vicepresidentes, habló de los 2 de Mike Pence, habló por ejemplo el de Paul Ryan, etcétera. Nunca un vicepresidente republicano, candidato a la vicepresidencia republicano, había tenido más de 50% en una encuesta de CNN posterior al debate. J.D. Vance fue el primero de los últimos 5 o 6 debates de vicepresidentes. Importante ese dato. Franklin, obviamente ya nos queda poco, ¿no? Para las elecciones presidenciales. Y lo que estamos viendo es que, evidentemente, bueno, ya ambas candidaturas, por así decirlo, han publicado y han hablado sobre los proyectos que tienen para el país. A tu juicio, ¿cuáles son las principales áreas a las que los votantes le van a prestar pues atención para ir a las urnas electorales y decir voto por Trump o voto por Kamala? Y basado en eso, o sea, asumiendo que las áreas sean, no sé, economía y cualquier otra cosa, ¿quiénes tú crees que conectan más? No los que te gustan a ti, ¿quiénes tú crees que han explicado mejor y que conectan más con la gente y con sus soluciones? Por ejemplo, si me dices economía, Kamala Harris habla de control de precios. Tú me vas a decir control de precios es terrible, pero hay gente que lo apoya. Entonces, a tu juicio, ¿quiénes lo han explicado mejor y quiénes pueden conectar más con la ciudadanía en ese aspecto? Bueno, sí, los temas más importantes son economía e inmigración. Así las encuestas lo muestran. De hecho, economía, cuando lo subdivides en categorías como inflación, costo de vida, precios de la gasolina, la migración, una vivienda, todo sigue, es 1, 2, 3, 4, todo abarca economía. Justamente hoy una demócrata me decía, bueno, pero aborto también es economía porque hay que abortar si no tenemos recursos económicos. Bueno, eso realmente no funciona del todo así. Es cuando les conviene, porque a ellos les encanta hablar de aborto siempre con los casos trágicos, pero cuando es sobre economía les conviene. En fin, para no desviarme del tema, es economía e inmigración. Cuando hablamos de inmigración, además, incluso en la comunidad hispana, de votantes hispanos y hispanos elegibles para votar, que serán 36 millones en las próximas elecciones, en estas elecciones de noviembre, no es reforma migratoria, es seguridad fronteriza. Eso es algo muy interesante. En este tema, voy a empezar con inmigración. Donald Trump domina plenamente a Kamala Harris. Es que esto ni siquiera es un debate o una discusión. Más allá de las controversias, más allá de las polémicas, más allá incluso de que, en mi opinión, Donald Trump desperdició una oportunidad en el último debate con Kamala Harris, especialmente en este tema, y se puso a hablar de sus rallies, porque Kamala Harris lo mordió precisamente con ese tema. Los americanos ven que hace 4 años no teníamos la crisis que hoy sí tenemos. Eso es así de simple. También ven una consistencia en el discurso de Donald Trump en tema migratorio y ven una inconsistencia en el de Kamala Harris. Kamala Harris hoy aboga por seguridad fronteriza, supuestamente, construcción del muro, pero ella es la misma persona que votaba como senadora en contra del muro, que como candidata presidencial en las primarias habló muy mal de la construcción del muro, que como vicepresidenta no ha abogado por la construcción del muro. Entonces, en ese tema hay un contraste muy claro. Aquí se pueden comparar las dos administraciones. No solamente son promesas o elocuencia, se puede comparar las dos administraciones. Te voy a interrumpir allí, perdón, y perdón que lo haga, pero lo que te van a decir es que Kamala Harris es vicepresidente, con todo y que ella esté en la Casa Blanca, ella no es la que toma las decisiones, ella puede aconsejar a Biden, ella puede decirle a Biden X, Y, Z, pero Biden es el que tiene la última palabra. Entonces, no son sus políticas migratorias. Bueno, pero están yendo en contra incluso de lo que dice Joe Biden. Porque cuando a Joe Biden le preguntan sobre Kamala Harris si está preparada en las pocas entrevistas que ha dado después de su salida,
Él dice, en todas las tomas de decisiones, ella estaba a mi lado. Y yo le he preguntado, y yo le he consultado. Así que vayan y peleense con su viejo, no se peleen conmigo. Son las palabras de Joe Biden. Pero incluso Kamala Harris tiene un récord. Tiene un récord como fiscal, tiene un récord como senadora, tiene un récord como candidata presidencial, tiene un récord como vicepresidente. Es una mujer de una carrera política extensa. Yo estoy totalmente en desacuerdo con los republicanos que dicen no tiene suficiente experiencia. Por supuesto que la tiene. Experiencia mala, pero tiene experiencia. Y esa experiencia muestra políticas muy frágiles, muy blandas en cuanto a seguridad fronteriza se refiere. En esto Donald Trump gana por goleada. Luego hablamos de economía. En economía también está el punto de comparación de dos administraciones. Donald Trump deja el poder en una situación que no fue la ideal, que se vio en sus primeros 13 años de administración. Sin embargo, es una situación que incluso los estadounidenses perciben como considerablemente mejor a lo actual o a los casi 4 años de administración de Biden. ¿Por qué? Los precios de la gasolina en promedio, contando los 50 estados del país, rondeaban casi los $2. Ahora es casi prácticamente el doble y por algunos puntos de la administración se ha visto incluso por encima. Inflación en 1.4, 1.5%. Las tasas de interés estaban incluso artificialmente a cero por el tema de la pandemia, sí, pero antes de eso rondaban el 1 o 2%. Un poder adquisitivo que aumentó. Una rebaja de impuestos que, a pesar de lo que digan los demócratas, que no benefició a la clase media o a la clase trabajadora, sí benefició tanto a los empresarios, las personas con dinero, como a la clase media y trabajadora. Así que todo esto que yo estoy lanzando son números, son datos, son cifras y son importantes porque es la realidad. Pero esa persona que quizás no maneja estos números, lo siente, porque hay pocas cosas tan tangibles como la economía. Exacto. Cuando vas al supermercado, y a pesar de que quizá tu salario aumentó un poco en los últimos 3 años, un 5%, un 10%, bueno, vas al supermercado y los precios en general han aumentado más del 20-25%. Si quieres adquirir una casa o una propiedad o quieres refinanciarlo, las tasas de interés te están comiendo. Actualmente hay récords de endeudamientos en tarjetas de crédito. Así que el sentir está con Donald Trump. Las personas confían más en Donald Trump en la economía. Entonces, algunas personas, y con esto quiero terminar, preguntarán, entonces, ¿por qué es una elección reñida? Porque es una elección que está casi 50-50, si esos son los dos temas más importantes y los dos temas los domina Donald Trump. Bueno, hay varias cosas. Uno es que a pesar de todo lo que les estoy diciendo y a pesar de que es el sentir de las personas e incluso los votantes indecisos, Donald Trump, la apariencia que tiene negativa es sobre él. Es sobre su conducta, es sobre lo que puede representar, lo que puede decir o lo que puede hacer. No son necesariamente sobre sus políticas o sobre sus resultados. El 2019, el 2018, esos años les gustaron, pero quizá lo que no les guste es lo que representa Trump en muchos aspectos. Otro tema, y con esto ya sí, de verdad termino, es, por ejemplo, el aborto. El aborto no es uno de los principales issues, pero para algunos grupos demográficos lo es, para los votantes jóvenes y para las mujeres. Donald Trump está teniendo pérdidas importantes con respecto a hace 4 u 8 años con las mujeres, especialmente las mujeres blancas. ¿Por qué? Porque a pesar de que él no es ultraconservador, ni mucho menos en este tema, ellas confían más, y estas encuestas sí abrumadoramente están con Kamala Harris, confían más en Kamala Harris y el Partido Demócrata para manejar el tema del aborto. Entonces, tienen los demócratas la imagen y la persona de Trump, nunca mejor dicho, la persona de Trump, como uno de sus grandes puntos en contra de muchos votantes indecisos y una base demócrata que jamás votará por Trump, aun cuando sus 4 años fueron mejores. Y también tienes algunos grupos demográficos como hombres o mujeres, perdón, como jóvenes o mujeres que se movilizan a través de un punto en particular en donde Kamala Harris tiene más favorabilidad. Eso es muy interesante lo que estás mencionando y de hecho, y esto lo conversamos mucho en privado, ¿no? Los demócratas querían que el candidato fuese Trump. Sí. Y sí, los republicanos querían que el candidato fuese Joe Biden. Sí. O Kamala Harris. Lo voy a plantear de la siguiente forma. Las mismas propuestas, las mismas, incluso mete aranceles, todo. Las mismas propuestas, el mismo mensaje, la misma crítica, incluso el mismo vicepresidente, J.D. Vance, pero con un Ron DeSantis, con una Nikki Haley o con un Glenn Youngkin, apostaría una mano a que el republicano gane la elección.
Lo de Trump. Contra Biden o contra Kamala. Correcto, correcto. Contra Biden o contra Kamala. Después no me quieras meter a un Josh Shapiro. No me cambies la cosa, que no quiero perder mi mano. Sobre todo la derecha. Sobre todo la derecha, así es. Franklin, no te quiero dejar ir sin antes conversar un proyecto muy interesante que probablemente la gente de este canal no lo conozca, pero hay una organización llamada PragerU, ¿no? PragerU University, que se ha encargado, es el University, no es una universidad como tal establecida, pero se llaman University porque lo que se han encargado es justamente de educar a la gente con videos, con talleres, con una cantidad de mecanismos que se han hecho bastante importantes. De hecho, tienen alianzas con medios muy conocidos conservadores de acá de los Estados Unidos y han decidido abrir un capítulo en español. Resulta que han escogido para hacer la cara, ¿no? El rostro de este capítulo en español a una persona bastante interesante que se llama Franklin Camargo, con quien estamos conversando el día de hoy. Yo quiero, antes de preguntarte cómo se llegó a este proyecto y lo que has sentido en estos, digamos, en estas tareas que has tenido, poner uno de los videos, porque hay varios, ¿no? De los que los pueden buscar en el canal de YouTube, PragerU Español, acá lo tienen. Claro que sí. Pero les quiero justamente poner este video que dura 3 minutos, 28 segundos, en donde, aquí está Franklin, ¿no? Preguntándole a la gente de California si un muro fronterizo es racista, y vean cómo reacciona. Hola, aquí Franklin Camargo con un nuevo Man on the Street para PragerU Español. El día de hoy nos encontramos desde Santa Mónica, California, para preguntarle a las personas, ¿querer construir un muro en la frontera es racista? ¿Crees que una frontera es racista? Sí, claro. Pues sí, porque están discriminando, están haciendo menos a la gente de México. Sí, porque el mundo debería estar abierto a todos. Porque yo pienso que ante Dios no debe haber un límite de muros. No sé, no debería ser el muro. ¿Crees que las personas que quieren un muro en la frontera lo quieren porque se preocupan por la seguridad del país o son racistas? Porque son racistas. Yo creo porque son racistas. ¿Todos? ¿La mayoría? Yo entiendo lo de la seguridad, pero donde quiera va a haber peligro. No importa si pones un muro, la gente si quiere hacer maldad la va a hacer. ¿Y es racista nada más para los Estados Unidos o todo país que tenga una frontera? No, para todo país que tenga una frontera, sí. Por ejemplo, México, al sur de México tiene una frontera y un muro con Guatemala. ¿Eso también te parece racista? Oh, no. No. ¿En ese caso no es racista? No. ¿Por qué? No sé, acá es muy diferente como allá, pues. ¿Tú crees que es racista si lo hace Estados Unidos, pero otros países no? Sí. Yo sé que se oye un poco como ignorante, pero... Yo, por ejemplo, en mi casa cierro con llave, tengo reja para evitar que personas malas ingresen. ¿Crees que estoy discriminando también y soy racista? ¿Tú haces lo mismo o es solamente con el muro? Yo no lo hago, o sea, no tengo una reja en mi casa. Y no sé, pero sí siento miedo a veces. ¿cierras tu puerta con seguro? Claro que no, hasta el perro entra. Todos son bienvenidos a tu casa. Sí, claro. Y si personas quieren ir a tu casa a acampar y invadirla y estar contigo, ¿está bien? No, pues así no, así vea, ya les pongo un murito, la cerca ahí, ¿no? O algo. ¿Y no cierras la puerta con seguro? No, sí, claro, la cierro. ¿Y por qué lo haces? Por miedo, que Para- se me metan. Para evitar que personas malas ingresen. Claro, sí. Intentarías evitar que las personas malas ingresen a tu casa, ¿verdad? Ah, claro. No, que no ingresen a casa. Que no ingresen. Personas malas, no. ¿Tú crees que un país debería esforzarse en evitar que personas malas no ingresen y que las buenas sí, pero las malas no? Claro. ¿Y crees que un muro podría ayudar a eso? Sí podría. Bueno, ya le va a poner, le quedan solo unos segundos, pero mira, Sí. estoy ahí muerto de risa, de verdad. Con lo Justo que ahí está le pregunto, por cierto, Ujú. después en la última parte, yo le dije, ¿entonces estarías a favor con un muro o un muro pudiese funcionar con eso? Sí. Yo le digo, entonces no serías racista, ¿verdad? Y él dice, no, solamente estaría evitando que las personas malas ingresen. Lo haces cambiar de opinión de verdad Sí. en cuestión de minutos, o sea, porque esa conversación no dura prácticamente nada. Y No, mira, no, eso pasaron de un muro racista a construir el muro porque no es racista y hay que evitar que la Sí, sí, gente sí. mala entre. Pero bueno, quiero que nos hables, Franklin, cómo llegaste a este proyecto y qué has sentido, ¿no? Cuando sobre todo, bueno, te mandan a hacer este tipo de cuestiones en la calle que de verdad que son muy divertidas. Mira, la verdad es todo un orgullo, un privilegio y es algo sumamente importante. Se ha subestimado desde la derecha en Estados Unidos, desde movimientos bien sea conservadores o libertarios, como lo quieras catalogar, aquellos que
tratan promover las ideas de gobierno limitado, patriotismo estadounidense, libre mercado, respeto a la propiedad privada, pro segunda enmienda. Se ha subestimado el impacto que puede tener la comunidad latina o hispana, o se ha subestimado también la necesidad que tiene la derecha de llegar a ellos. Los hispanos, los latinos somos la minoría más grande de Estados Unidos. Sí, más que los asiático-americanos o más que los afroamericanos. 36 millones de personas van a ser elegibles para votar en las próximas elecciones. Algunas estimaciones muestran que a partir de 2050, 2060, los hispanos incluso estarán muy cercanos en cuanto a densidad poblacional a los americanos blancos. Ya en Texas hay más latinos que americanos blancos. Los blancos son una minoría en Texas, ¿ok? Más allá de lo que pienses de la inmigración o la situación actual, ya eso es otra discusión. Si la derecha debe tener un futuro en Estados Unidos, ese futuro debe ir acompañado de alguna forma u manera con un gran e importante número de latinos e hispanos. Y la iniciativa de PragerU es una iniciativa buena, efectiva, porque busca hablar de los temas sociales, políticos, culturales que se tratan en Estados Unidos en español. Y es algo que no se hace mucho. Espacios como el tuyo, de hecho, por eso son importantes, lo que hacemos también en redes sociales, porque hay que llegar. Hay que llegar porque si los dejamos que consuman lo que actualmente pueden consumir, hay problemas. Lo mainstream, por así decirlo. Sí, hay problemas y es sumamente importante. Y bueno, Franklin, ya para ir finalizando. Cierto, que mi perrito me vino a saludar y yo vi que un perrito apareció en tu, último capítulo y tengo que mostrar el mío también. Su nombre es Canoli. Se llama Canoli. Miren, véanlo todo. Es miedoso. Eso iba a decir. Eso iba a decir, pero es bien miedoso. Con todo el mundo. Yo te iba a decir, bueno, con los zurdos, pero no, a mí también me tiene miedo. Entonces, ¿cómo hacemos? No discriminar. Es muy tibio, Esteban, eres muy tibio. Bueno, debe ser, pues tendré que llegar con más derechismo la próxima vez que lo vea. Las elecciones, bueno, estamos a solo un mes, Franklin, de las elecciones. ¿Cuál es tu vaticinio? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué crees que va a pasar? Así sea algo negativo. Mira, esta elección es sumamente reñida. Casi cualquier encuesta tiene un empate técnico, un empate sobre el margen o una diferencia sobre el margen de error. Es probablemente de las elecciones más difíciles de predecir de los últimos años. Algunos dicen que va a ser la más reñida desde Al Gore y Bush en el año 2000. 2000, sí. Donald Trump, por un lado, nunca ha estado mejor posicionado en términos de encuestas como hoy lo está. En 2016 estaba considerablemente por debajo de Hillary Clinton en algunas encuestas y aún así ganó. En 2020, no digo que estaba considerablemente por debajo, es que estaba muy, muy por debajo y perdió por pocos votos. En Arizona unos 10,000 votos, Georgia 12,000 votos, creo que 80,000 votos en Pensilvania. Una elección muy reñida. Si esa lógica o esa tendencia es una garantía, y es que las encuestas suelen subestimar el voto de Trump, Donald Trump gana las elecciones sin ningún tipo de duda el próximo mes de noviembre. Sin embargo, he de decir que yo no soy del todo optimista. Yo creo, si hoy tuviese que poner mi dinero, lo pondría, que no lo haré, pero lo pondría con muchísima duda a Kamala Harris. Considero que Donald Trump ha desperdiciado, sí, desafortunadamente, algunas oportunidades que le pueden estar costando. Aun cuando he alabado, por ejemplo, temprano a J.D. Vance como vicepresidente, creo que desperdició una oportunidad de no escoger quizá otro candidato que le pudo haber ayudado en algún grupo demográfico. El debate creo que fue otra oportunidad quizá desaprovechada. Incluso me iría más allá y su discurso de aceptación del RNC creo que lo pudo haber manejado de una mejor forma para que fuese más impactante sobre votantes indecisos. Y quiero dejar algo muy claro. Si gana Kamala, no es que ganó Kamala, es que perdió Trump. Es que se movilizó el voto anti-Trump. Kamala no está haciendo una campaña. Kamala no está dando entrevistas. Kamala no está haciendo prácticamente nada. Tiene simplemente la maquinaria demócrata, que eso es lo que a mí me preocupa, que no hay que subestimar, detrás de ella. Y por eso yo considero que puede terminar ganando Kamala Harris. Sí, yo algo que he dicho es, el que te asegure que gana Trump, que gana Kamala Harris, te está mintiendo. Totalmente. Es un mentiroso. No, que estamos seguros que es un mentiroso, porque esta elección está demasiado reñida para saber a ciencia cierta qué va a suceder. Y de hecho, si vemos cómo están distribuidas la mayoría de los mapas, a la gente que no entienda, acá no es por voto popular, sino por cantidad de estados, por así decirlo. No me voy a poner a explicar lo que son los colegios electorales,
pero todo parece que estaría entonces en manos de Pensilvania. Sí, o sea, sí, pasa por Pensilvania. todo Pasa por pasa Pensilvania. por Pensilvania. Si Kamala gana Pensilvania, gana ella. Si Trump gana Pasa Pensilvania, por gana Pensilvania. ella. Algo sí he de decir, estamos a un mes de la elección y aunque parezca poco tiempo, octubre es conocido en la política estadounidense por tener sorpresas. Sí. Bueno, Por ya tener tuvo la sorpresas. primera, el ataque de Irán. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. En el 2016 tuvo lo de Hillary Clinton y WikiLeaks. Cierto. También tuvo el audio de Trump, el famoso audio de Trump de que a él le gusta agarrar. ¿Sabes? Agarrar a las mujeres por su parte En el privada. 2020 tuvo lo de Hunter Biden, que después obviamente lo silenciaron, como ya sabemos. Sí. Así que hay que esperar, hay que esperar. Si yo hoy tuviese que apostar, tengo la sensación, quizás 55% a 45% de probabilidades de victoria, no de diferencia electoral, de que quizá creo que Kamala gane. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques por el bien del país. Y bueno, y si gana, prepararse justamente para 4 años, porque yo no quiero pasar estos 4 que nos hicieron fraude, que aquello como estuvimos desde el Mira, 2020 hasta si la Kamala fecha, por Harris favor. gana, lo que hay que hacer es el día siguiente estar trabajando para intentar que en 4 años recuperar la Casa Blanca. Y sobre todo, lo importante que será ganar el Senado, posiblemente la Cámara de Representantes, y trabajar para hacer una fuerza que pueda contener un hipotético gobierno demócrata. Ojalá ojalá esté equivocado. Tú no has dado tu predicción. Sí, no, yo creo en estos momentos, y yo tiendo a ser el pesimista, que Trump estaría ganando, pero yo te lo dije desde un principio también, que yo en los demócratas no confío mucho en el sentido de que son malos, son malos. Lo tienen toda todo. la maquinaria. Entonces, Las dudas que tenían con Biden, que estaba un poco fragmentado, que si a mí no me gusta Israel, el antisemitismo, Kamala ha solucionado alguno, no te diría en su totalidad, pero alguno de esos problemas, y toda la maquinaria demócrata está desplegada con los medios de comunicación. De hecho, estaba leyendo en alguna parte que jamás habían gastado tantos recursos en lo que era el trabajo de base. Correcto. Y redes sociales, también hay todo un trabajo. Es todo un trabajo y bueno, de verdad que sí. Quizás estoy pecando en esta oportunidad de optimista, que es algo de lo que yo nunca peco. Así que yo suelo ser más optimista y tú más pesimista, así que esto es atípico. Es así, es muy atípico, pero nada está cantado y aquí a las elecciones todavía falta mucho. De verdad que te agradezco mucho, Franklin, por haberme acompañado en Giro a la Derecha. Nos vemos en año y medio. Bien, no serán 2 años. No son 2 años, bien. año y medio. Uf, menos bien. Ganancia, todo, mira, y en 1 año y medio la distancia se recorta 1 año. A 1 año y así vamos. Bien. Bueno, de verdad que te agradezco un montón, Franklin. Gracias, Esteban, gracias. Gracias. Bueno, era Franklin Camargo, panelista de Univisión, politólogo, analista político, comentándonos justamente sobre lo que está pasando acá en los Estados Unidos y además, bueno, las predicciones, el proyecto de PragerU en español que está haciendo en estos momentos y muchos otros temas de gran relevancia. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.